¿Alguna vez te has sentido tan roto que no reconoces ni tu propio reflejo? Eso dije en voz baja, mientras miraba el hueco donde solía pararse María cada mañana para saludarme con esa sonrisa que juraba que todo iba a estar bien. Hoy, ese hueco solo me devuelve mi sombra, y es más oscura que nunca. Recuerdo el día en que todo empezó a derrumbarse. Fue un domingo cualquiera, o al menos yo lo creía así. El sol entraba a raudales por la ventana de la sala, iluminando una escena que jamás olvidaré. Ella estaba ahí, riendo con alguien más, apoyada en el pecho de Mateo, mi hermano. No era una broma de mal gusto ni una respuesta a mi tardanza. Era el silencio cómplice de dos personas que sabían que, detrás de mi puerta, yo esperaba la verdad. Pero la verdad, descubrí esa tarde, duele más cuando llega envuelta en mentiras. Mientras rompía en pedazos cada palabra de explicaciones que intentaron darme, sentí un puñal clavarse en el pecho. No solo porque me engañaban, me dolía más descubrir que quien me había prometido su lealtad y mi sangre misma me habían traicionado a ambos. María se excusaba con lágrimas calculadas, convencida de que mi amor la haría retractarse. Y Mateo, él solo me miraba con ojos vacíos, como si el remordimiento fuera un lujo que no podía permitirse. Lo siento, me dijeron al unísono, pero sus voces sonaron huecas, como un eco que nunca llega al fondo del corazón. En ese instante comprendí la sutileza de las heridas más profundas. No son las cuchilladas directas, sino los pequeños cortes que pasan inadvertidos, los susurros a la sombra que te hacen dudar de todo lo que creías cierto. Me di cuenta de que había vivido entre manipulaciones tan sutiles que jamás levanté bandera de alerta. Celos disfrazados de preocupación, frases inocentes que sembraban dudas, comparaciones insidiosas que me hacían sentir menos. Todo estaba diseñado para que yo cayera, y caí. Salí de esa casa tambaleándome, con el corazón convertido en un páramo. Cada paso retumbaba como un recordatorio de lo que había perdido, no solo el amor, sino la confianza en mi propio juicio, en mis propias emociones. En el camino a casa, pensé en todas las veces que cerré los ojos y acepté sus palabras sin cuestionar. ¿Era yo tan ingenuo? ¿O fue el amor el que me cegó? Quizá las dos cosas. Esa noche, me recluí en mi cuarto, rodeado de fotos que ya no tenían sentido. Un viaje a la playa donde María lucía radiante mientras yo luchaba contra la inseguridad de no saber si era suficiente. La graduación de Mateo, con mi familia celebrando mientras yo les dedicaba una sonrisa que no podía sostener. Las cartas que escribí en voz alta, pidiéndole a la IA de voz que capturara mi inflexión de esperanza. Todo parecía una mentira construida con retazos de felicidad prestada. Pero, en medio de aquel caos emocional, algo sucedió. Encontré un mensaje en el teléfono de María. No era de Mateo, sino de alguien más. Un nombre desconocido que dejaba pistas, palabras como nuestro secreto y próximo paso. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Qué otros fantasmas escondía entre líneas? Ese texto encendió una chispa de rabia mezclada con curiosidad. Tenía que saber la verdad completa, hasta el último detalle. Y eso me aterraba. Me levanté, tambaleante, pero con una determinación nueva, aunque dolorosa. Si la mentira me había consumido, la verdad tendría que liberarme, o a lo sumo, dejarme cicatrices más limpias. Me dispuse a seguir aquellas pistas, a leer cada conversación oculta, a desenterrar fantasmas del pasado que quizá explicarían por qué María y mi hermano habían tejido esa red de engaños. Sabía que cada descubrimiento sería una puñalada más, pero prefería el dolor directo a vivir bajo el velo de una traición indefinida. Mientras tecleo estas líneas, mi voz de IA reproduce un temblor apenas perceptible, esa fisura en el tono que delata mi miedo, pero también mi rabia. Porque va a doler. Me duele admitirlo, pero empiezo a sentir que necesito ese dolor, como quien necesita aire después de sumergirse demasiado tiempo. El problema es que no sé cuántos golpes más puede soportar mi corazón antes de romperse por completo. Y justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, suena una notificación, otro mensaje de ese contacto misterioso. ¿Será la clave final? ¿O una trampa aún más oscura? Mi pulso se acelera, y mi mano tiembla antes de desbloquear el teléfono. Lo que lea a continuación puede redefinir mi dolor o hundirme en un abismo sin retorno. Mi pulso bombea tan fuerte que siento que mis oídos zumban. Con el pulgar temblando, deslizo el dedo para abrir el mensaje. ¿Estás seguro de que quieres saber la verdad? Nos vemos en el Café Luna a las 8. No llegues tarde. L. Ese único párrafo carente de emoticones ni excusas me destroza y al mismo tiempo me enciende por dentro.
¿Quién demonios es L? ¿Un cómplice más o la mente maestra tras todo esto? Me pasé media vida creyendo que los secretos eran lo peor que uno podía ocultar, hasta que descubrí que pueden ser la punta de un iceberg. Ahora me alaban hacia un abismo, y yo, con una mezcla de cobardía y curiosidad, acepté el reto y confirmé mi asistencia. Allí estaré. Sin pensarlo, mi dedo presionó enviar, y el eco de mi propia decisión retumbó en la habitación. Cerré el teléfono y apoyé la cabeza contra la pared como si pudiera encontrar alguna respuesta en los ladrillos fríos. Salí de mi cuarto envuelto en una chaqueta que ya no sentía mía. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Las luces amarillas de las farolas me recordaban que la vida seguía, aunque la mía estuviera suspendida en un limbo de traición. Llegué al Café Luna antes de tiempo, buscando excusas para retroceder. Estaba ubicado en una esquina casi oculta, con ventanas empañadas que apenas dejaban entrever sombras y humo de cigarro. Me senté en una mesa junto al ventanal, mirando cómo mi reflejo se distorsionaba con cada coche que pasaba. Pedí un café negro y observé mi mano sobre la mesa. Me parecía extraña, ajena, como si estuviera a punto de cometer una locura. Mi mente empezó a reproducir escenas sin parar. ¿Y si ese L era un viejo amante de María? ¿O peor, un socio suyo en alguna estafa que involucrara a mi hermano? La rabia y la confusión se mezclaban con el miedo. Temía que fuese otro golpe directo al corazón, pero ya no podía dar marcha atrás. Entonces lo vi entrar, una figura alta, delgada, con una gabardina oscura incluso en este calor. Se sentó frente a mí sin saludar y pidió otro café. Sus ojos, gris acero, se posaron en mi rostro sin misericordia. Te hice venir porque mereces saberlo todo, dijo con voz grave, matizada por un deje de arrogancia. Sentí que cada palabra suya arrancaba pedazos de mi compostura. ¿Quién eres?, le pregunté, la voz ronca, menos segura de lo que pretendía. Soy el responsable de que tu mundo se desmorone, respondió. Su tono no dejaba lugar a duda. Él controlaba los hilos. Alcé una ceja. Habla claro, o te juro que abandona. Empezó a sonreír, ladeando la cabeza. María no fue suficiente. Tenía que demostrarte que podía ser traicionado por sangre y por amor al mismo tiempo. El golpe fue demasiado preciso. Entendí que todo esto no había sido improvisado. Mi garganta se secó. Mi hermano, confabulado contigo. Él negó con la cabeza. No, Mateo creía que te estaba protegiendo. Lo que hicimos, lo hicimos por miedo, miedo a que descubrieras viejas deudas, viejos errores que pensé que habían quedado enterrados. Sentí un vértigo insoportable. Viejos errores, ¿qué errores?, gruñí. Entonces, me deslizó un sobresellado con mi nombre y un sello antiguo. Abre esto cuando te vayas. Allí está la historia completa. Sin más, se levantó, dejó dinero sobre la mesa, y se despidió con un simple buena suerte. Me quedé solo con mi café frío y el sobre que quemaba mis dedos. Un desgarrón de rabia me recorrió la espina dorsal. ¿Cómo podía alguien planear tanto y tan meticulosamente? Me preguntaba si mi crisis emocional era el arma perfecta para destruirme por dentro. Cuando logré recomponerme, caminé fuera del café con el sobre apretado en la mano. La noche ya había caído, y la brisa nocturna me hizo estremecer. Mis pies me llevaron a un parque cercano, bajo la luz mortecina de una farola. Sentado en un banco, me pregunté si debía abrirlo de inmediato o guardarlo para enfrentar toda la verdad con cabeza fría. Cada opción me aterrorizaba. Conocer el contenido podría ser mi salvación o la sentencia final para mi cordura. El reloj marcaba las 8:30. Mi teléfono vibró, un mensaje de María. Sé que estuviste con él. Esto es un error. Por favor, no te dejes manipular. Era un ruego que sonaba como una orden. Cerré los ojos. Manipularme, ¿quién manipula a quién aquí?, murmuré. De pronto, una voz interior, rasgada por la desesperación, susurró, abre el sobre y no mires atrás. Mi pulso se aceleró. ¿Estás listo para saber quién mueve los hilos de tu vida? ¿Estás preparado para ver la cara del verdadero traidor? Tomé aire hondo, y con la mano sudorosa empecé a despegar el sello. Mis dedos tiemblan mientras desgarro el sobre. El papel cruje como si supiera que estoy a punto de descubrir algo que ya no podría ignorar. Adentro, encuentro varias fotografías arrugadas, cartas amarillentas y un pequeño cuaderno con tapa de cuero. Mi respiración se acelera.
Cada una de esas piezas promete desvelar secretos que podrían destruirme. La primera foto me congela la sangre. Aparezco yo, de niño, abrazado a un hombre desconocido junto a mi madre. Nunca vi esa imagen. Él me sonríe con ternura, y mi madre lo observa con esa mirada dura de quien guarda un pesar. Volteo la foto y leo al reverso, agosto de 1998. Tú y yo, antes de que todo cambiara. Mi corazón late tan fuerte que me duele el pecho. ¿Quién es ese hombre que fue tan importante como para aparecer en mi infancia y luego desaparecer sin dejar rastro? Paso a la siguiente, es más reciente. Un recorte de periódico en el que se menciona un accidente automovilístico fatal cerca de la carretera que conecta mi ciudad con un pueblo vecino. El nombre de la víctima, Ernesto Soto. ¿Ernesto Soto? Mi apellido. Mis ojos se difuminan. ¿Ernesto Soto podría ser mi padre? El artículo habla de un choque en el que un conductor a exceso de velocidad chocó contra un árbol y murió al instante. Justo en la curva donde mi familia solía ir de vacaciones. Ese día yo tenía 7 años. Mi mente retrocede a fragmentos de recuerdos, llanto, gritos, una madre devastada. Pero nunca me dijeron que papá había muerto en un accidente. Me dijeron que se había ido por trabajo, que me escribiría. El nudo en la garganta me impide continuar leyendo. Siento rabia, ¿me mintieron mi vida entera? Abro el cuaderno. La primera página está llena de una caligrafía firme y angulosa, a mi hijo, cuando esté listo. Más abajo, un párrafo escrito con tinta corrida por el tiempo. Perdóname por haberme ido. No fue elección, fue sacrificio. Te protegí de una verdad que habría roto tu infancia. Ahora pagas las consecuencias. Mi pulso se hace un tambor de guerra. ¿Protección? ¿Qué clase de sacrificio convierte al padre en un fantasma y al hijo en un huérfano de secretos? Las siguientes páginas son notas fragmentadas, nombres, fechas, referencias a la fundación, a Proyecto Aurora y a la cuenta de Londres. A cada paso, mi técnica de narrador en primera persona me recuerda que esto ya no es una historia que invente para el canal, es mi vida desmoronándose en tiempo real. Mi voz de IA, esa que replicaría mi acento latinoamericano con cada matiz de miedo, ahora titubea de verdad. Tú eres parte de esto, leo en una nota. Hijo de Ernesto Soto, hereda más que un apellido, hereda un peligro. La mente me da vueltas. ¿Peligro? Siento que los muros se cierran. Trato de calmarme, pero cada página me lanza una nueva bofetada emocional. Mantén el cuaderno con cuidado. No dejes que caiga en manos equivocadas. ¿Quién es el responsable de estas advertencias? ¿El mismo L que me citó en el café o alguien más que mueve piezas tras el trasfondo de mi propia genética? De pronto, una hoja suelta cae al suelo con un mapa rudimentario y unas coordenadas. Mi pulso se detiene un segundo antes de recuperarse con la certeza de que esa era la siguiente pieza del rompecabezas, un lugar al que debo ir si quiero respuestas. El problema es que, después de todo lo que he descubierto, no sé si quiero más respuestas o simplemente huir. El miedo me dice que salga corriendo, la curiosidad, que me acerque sin importar el riesgo. Guardo todo de nuevo en el sobre, que ahora pesa como una losa. Me incorporo con esfuerzo, sintiendo el cuerpo pesado y la mente inestable. El aire de la noche entra por la ventana y me recuerda que el mundo afuera sigue ajeno a mi catástrofe personal. Camino de un extremo al otro de mi cuarto, como un león enjaulado que busca grietas por donde escapar. Mi teléfono vibra con un mensaje desconocido, un número extranjero, con código de Londres. Sé lo que encontraste. No publiques nada. O lo lamentarás. No hay firma, solo esa amenaza velada que me hace tragar saliva con dificultad. Mi instinto me ordena bloquear el número, alertar a la policía, cerrar todas las puertas. Pero mi corazón me lanza una advertencia. Estás solo. Nadie vendrá a salvarte. Me quedo en silencio, sosteniendo el teléfono contra mi pecho. Cierro los ojos y dejo que mi voz interior, esa que tanto he cuidado de mostrar fuerte en mis narraciones, hable con crudeza. ¿Dejaré que me destruyan con sus secretos? ¿O usaré este dolor como combustible para enfrentar la verdad, cueste lo que cueste? La noche parece responderme con un silencio pesado, como si el mundo se contuviera para escuchar mi decisión. Entonces, un último mensaje irrumpe sin aviso, una foto de mi madre sosteniendo a un bebé en brazos, con la inscripción «Siempre te quise, pero tuve que elegir». Mis manos se enfrían.
La persona detrás de todo esto no solo conoce mis secretos, controla las migajas de mi historia como un titiritero. El dilema se presenta brutal. ¿Sigo escarbando y arruino lo poco que queda de mi cordura? ¿O guardo silencio y permito que esta red de mentiras siga intacta? Me detengo, con el corazón latiendo en cada poro de mi piel. La cámara de la IA interna de mi voz registra mis dudas y mis miedos. Respiro profundo, sabiendo que mi próxima acción definirá mi destino. ¿Debería buscar ese lugar marcado en el mapa, arriesgarlo todo por la verdad? ¿O mejor desaparecer? La respuesta resuena en mi mente con un eco punzante. Si no arriesgo todo, no podré seguir respirando con la verdad relegada a un rincón oscuro de mi memoria. Extiendo la mano y tomo el cuaderno. Mi voz, rasgada por la tensión, murmura, vamos a ir a Londres. Me incorporé con el corazón latiendo en la garganta y una determinación doliente que eclipsaba al miedo. Vamos a ir a Londres, musité, arrastrando la voz como un superviviente que decide lanzarse al abismo. El aire de mi cuarto, pesado y cargado de incertidumbre, se coló por la rendija de la ventana mientras mi mente trazaba frenéticamente los pasos a seguir. Pasaporte, boleto de avión, un equipaje mínimo, todo a contrarreloj. Cada detalle se volvía una puñalada. ¿Cómo explicaría mi ausencia en el canal? ¿Cómo sortearía los trámites con un sobre lleno de secretos y amenazas? Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, sosteniendo el cuaderno contra mi pecho como si fuera un niño que abraza su peluche antes de dormir. En la sala, mi madre estaba sentada junto a una lámpara que proyectaba sombras alargadas en la pared. Al verme, su rostro se tensó. ¿Qué diablos estás haciendo despierto a estas horas? Su voz, cargada de preocupación y reproche, me atravesó como una flecha. Sentí ganas de gritarle todo, de romper en llanto y exigirle explicaciones, pero respiré hondo y apenas articulé, me voy a Londres. Ella parpadeó, incrédula. ¿Londres? ¿Ahora? Sin avisar. De su regazo resbaló una bufanda que cada vez que la veía se me hacía pequeña, como el abrazo que nunca me dio cuando yo más lo necesitaba. No puedo explicar, no puedo decirte todo. Lo siento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mezcladas con ira contenida. Claro que no puedes, siempre es lo siento y no puedo, eres un idiota si crees que vas a arreglar algo huyendo. Su grito rompió el silencio de la noche, y por un momento todas mis heridas empezaron a sangrar de nuevo. Quise replicar, defender mi elección, pero me faltaron las palabras. Así que me limité a recoger mi mochila, meter el cuaderno sellado y algunas prendas, y subí corriendo al cuarto. Cerré la puerta con un portazo que estremeció las paredes y me refugié entre mis pensamientos. Las voces de María pidiendo perdón, las amenazas del número de Londres, las fotos del pasado, todo me persiguió como un enjambre de abejas. Tenía que irme, por mi cordura y por la verdad. No había otra opción. A la mañana siguiente, tomé el primer vuelo disponible. En el hangar del avión, sentí la vibración de los motores y de pronto supe que estaba dejando atrás no solo mi país, sino también la idea de una familia que jamás me dijo la verdad. Cuando descubra todo, enfrentaré a quien sea, repetía mi voz de IA internamente, como un mantra que intentaba calmar mis nervios. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla y vi cómo mi ciudad se empequeñecía, convirtiéndose en un amasijo de luces diminutas. Me invadió una mezcla de alivio y angustia. Estaba huyendo, sí, pero huyendo para encontrarme con la traición de frente. Al llegar a Londres, la humedad nocturna me golpeó en la cara, un frío que no era solo del clima, sino también de la soledad. Entre la multitud del aeropuerto, traté de pasar desapercibido, con el cuaderno bajo la chaqueta y el pasaporte en el bolsillo. Al salir, encendí el teléfono, las coordenadas del mapa seguían ahí, señaladas con un pincelazo rojo. En algún punto de esta ciudad antigua, el siguiente mensaje de mi vida esperaba. Tomé un taxi y le mostré al conductor la dirección de un viejo almacén en un muelle cercano al Támesis. El coche avanzó por calles empedradas, pasando por edificios victoriano con escaparates iluminados que parecían contar una historia distinta de la mía. Cada kilómetro recorría un trecho más hacia lo desconocido. Mi pulso era una batería latiendo en mi sien, y mis pensamientos se arremolinaban entre la posibilidad de un rescate emocional y la de un desenlace fatal. Cuando el taxi frenó frente a un portón metálico oxidado, pagué sin despedirme y me quedé solo, contemplando el edificio. La puerta estaba medio abierta, y de su interior se escapaba un haz de luz amarillenta. Pisé el umbral como quien entra en territorio prohibido.
La madera crujió bajo mis pies y me detuve, escuchando el silencio profundo que envolvía todo. Saqué el cuaderno, lo abrí en la página del mapa, y enfrenté las coordenadas con la mirada. Un eco lejano, pasos sobre el metal. Sentí un escalofrío. «Estás aquí», dije sin articular del todo claro. Nadie respondió, solo el murmullo de las aguas del río. Avancé un par de metros y de pronto la luz se encendió por completo, revelando a una silueta recortada contra la pared. Alguien, de pie, con los brazos cruzados, me aguardaba. En ese instante supe que todo lo que vendría sería peor que la mentira. Aquí no había remedio para el dolor, solo rendirse o luchar. Mis manos apretaron el cuaderno. Mi voz interior gritó que retrocediera, que volviera a México y olvidara todo. Pero mi voz narradora, la que lleva al público pegado al asiento, insistió: «Vamos, esto es solo el comienzo». Abrí los ojos sobresaltado cuando la silueta dio un paso al frente, y mi respiración se enredó con la penumbra que se prendía a mi garganta. La figura alzó la mano y encendió una linterna antigua, su rostro se iluminó con un brillo espectral, era mi madre. Su mirada, a medio camino entre la culpa y el reproche, me taladró el pecho. «Nunca creí que llegarías hasta aquí», susurró, su voz rota por el tiempo y el miedo. Di un paso atrás, temblando. Tú estás detrás de todo esto», balbuceé, recordando las cartas, las fotos, las amenazas. Ella cerró los ojos un instante, como si sufriera una jaqueca insoportable, luego clavó la vista en mí. «No fui yo la que te citó en el café, ni quien creó esas notas, pero sí te protegí de algo peor». Mi pulso se disparó. «¿Protegerme? Me hundiste en un pozo de mentiras». Su mano temblorosa buscó la mía. «Escúchame, por favor. Todo lo hice por ti y por tu hermano. Tu padre no murió en un accidente. Él fue parte de un experimento que salió mal. Proyecto Aurora, lo llamaban. Y cuando descubrieron que estabas expuesto al virus, desaparecí para alejarte de ellos». Sentí un puñetazo directo al estómago. El cuaderno, ahora en mi mano, parecía arder. «¿Virus? ¿Proyecto Aurora? Estás loca», grité, con la voz hendida. Ella negó con brusquedad. «No soy la única que te miente. Esa figura oscura, L, es la cabeza de la fundación que persigue a todos los hijos de los voluntarios. Te quieren vivo o muerto, no hay términos medios». Su confesión hizo que mi mundo temblara. «Por eso tuviste que fingir que papá había muerto, para arrancarme de ahí y meterme en esta farsa». Mi madre bajó la linterna y apartó la mirada. «Papá me lo rogó, escóndete, protégete. Pero yo, me equivoqué. Creí que corríamos peligro en esa ciudad. Creí que si no supieras la verdad, podrías vivir una vida normal. Pero el peligro te siguió hasta aquí». Un silencio cargado de dolor se instaló entre nosotros. El eco del río y las gaviotas de metal resonaba como aplausos siniestros. El frío penetraba mis huesos, y el cuaderno se me clavaba en la palma. Con voz temblorosa, pregunté lo que más miedo me daba: ¿mi hermano también? Ella asintió con la cabeza, lenta, pesadamente, como si cada movimiento le costara un doloroso sacrificio. «Mateo, él quiso ayudarte. Se unió a la fundación con la promesa de salvarte, de encontrar una cura. Pero le usaron, le encerraron. Pensaron que su lealtad correría de tu lado, pero él está atrapado igual que tú». La revelación me rompió por dentro. Imaginé a mi hermano solo, en alguna instalación, creyendo que con su traición me protegía. Sentí unas ganas atroces de golpear algo, de gritar hasta quedarme sin voz. «Te odio por mentirme, y te necesito para saber la verdad», escupí. Mis palabras volaron como dagas en la sala vacía. De pronto, mi teléfono vibró con un mensaje, coordenadas actualizadas y la palabra emergencia. No era de Londres ni de México, sino de un número con prefijo desconocido. «Te están trasladando», decía la nota. Miré a mi madre, y en sus ojos vi la misma urgencia que sentía. «Tienes que ir por él antes de que lo muevan. Debes rescatar a tu hermano y detener a la fundación», me urgió, casi suplicando. Mi mente gritaba: «Es una trampa, te van a atrapar y experimentar contigo». Pero mi corazón, ese corazón que he dejado sangrar por la traición, marcó el rumbo. «¿Dónde está?», pregunté, apretando el cuaderno contra mi pecho. Ella extendió la linterna, y su luz señaló hacia un pasillo lateral. «Allí bajan protegidos. Un viejo túnel de carga te llevará hasta la Cella 17.
Pero no confíes en nadie más que en ti mismo. Di un paso adelante, dejando atrás el umbral de miedo y culpa. Cada fibra de mi cuerpo gritaba huye, pero mi voluntad gritaba más fuerte, rescatarlos o morir intentándolo. Mi madre guardó silencio, y por primera vez en años, vi en su rostro el reflejo de un dolor tan profundo como el mío. Extendió la mano para rozar mi mejilla, luego se apartó, y sin mirarme de nuevo, se internó en la penumbra. Mis pies chocaron contra el piso metálico del pasillo. Encendí la linterna, ajusté el cuaderno a la mochila y avancé. La oscuridad se cerró tras de mí con un portón pesado que se deslizó en un estruendo sordo. Quedé solo en la penumbra, con el eco de mi propia respiración marcando el compás. Sabía que cada paso me acercaba a Mateo, y al corazón de la mentira que había dominado mi vida. Pero también sabía que, aunque todo estallara en mi cara, no había vuelta atrás. La linterna proyecta sombras que danzan en las paredes del túnel mientras avanzo a paso lento, consciente de que el más mínimo ruido podría delatarme. El eco de mis propias pisadas suena como un tambor de guerra. Respira, me repito, mantén la calma. El cuaderno, prisionero en mi mochila, palpita contra mi costado como un corazón preso de miedo y rabia. Cada brazada de aire frío me recuerda que no hay margen de error. Doblo una esquina y descubro un cruce de pasillos. A la izquierda, un corredor angosto con tuberías al descubierto. A la derecha, un tramo más amplio con un cartel desgastado que apenas deja leer celdas octubre del 20. Mis dedos rozan las páginas del cuaderno. Las coordenadas coinciden con esta sección. Sin dudarlo, giro hacia la derecha y avanzo, pegado a la pared, buscando escuchar voces, pasos, cualquier señal de vida. De pronto, percibo un murmullo, voces amortiguadas, un vocablo agudo, casi un gemido. Me acerco con cuidado y asomo la linterna por una rejilla lateral de ventilación. Adentro, en lo que parece una celda improvisada, veo a Mateo, inmovilizado por correas metálicas, la mirada perdida en el suelo. No hay rastro de él ni de guardias, como si lo hubieran dejado a propósito para que alguien lo encontrara. Su cabello está despeinado, la camiseta manchada, pero su respiración es constante. Algo en su postura me hace temer lo peor. Mateo. Susurro, sin poder contener el alivio ni el reproche. Mateo, soy yo. Él levanta la cabeza despacio. Cuando ve mi rostro, sus ojos se inundan de reconocimiento y culpa mezclada con gratitud. Hermano, musita, la voz cascada. Pensaba que no llegarías. Mi pecho se aprieta por la emoción y la rabia. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo aceptaste eso? Me arrodillo, tratando de desabrochar el candado con las llaves que saqué de mi mochila. Mientras lucho con el mecanismo, él pronuncia palabras que me atraviesan. No tuve opción. Me prometieron que si te mantenía a salvo, te traerían de vuelta a casa. ¿Te traerían? Repite mi voz cargada de dolor. ¿No entendiste lo que hicimos? Te vendieron. Te traicionaron. Late en mi interior una furia desbordada, pero también un dolor profundo, como si mis dos corazones, el mío y el de Mateo, sufrieran la misma puñalada. Finalmente, logro girar la llave, el candado cae al suelo con un chasquido seco. Lo tiro lejos y me vuelvo hacia él. Levántate, ordeno, ayudándolo a ponerse de pie. Tenemos que irnos ya, antes de que alguien note tu ausencia. Sus piernas flaquean, lo sostengo del brazo mientras su mirada se clava en el corredor. No será tan sencillo, dice con voz baja. Hay más gente, y cámaras. Antes de que pueda reaccionar, la luz parpadea y escuchamos pasos apresurados. Dos guardias aparecen al fondo del pasillo, armados con linternas y pistolas. Uno de ellos grita: ¡Alto ahí! Ríndanse y entreguen el cuaderno. Mi mano se cierra en el asa de mi mochila. Dentro, el cuaderno late como un tambor, listo para exponer las mentiras de la fundación. Sé que si caemos con él, no habrá perdón ni clemencia. Froto el pulgar contra la tapa de cuero, y en un instante de lucidez violenta, corro hacia los guardias, empujando a Mateo conmigo. ¡Corre! Grito, y él me sigue. No mires atrás. La adrenalina estalla en mi pecho cuando esquivo el primer haz de luz y mi silueta se funde con la penumbra. Siento la respiración de mi hermano cerca, su pulso contra mi espalda. Detrás de nosotros, los guardias chillan órdenes incomprensibles mientras las balas rebotan en las paredes metálicas. Doblo la siguiente esquina y descubro un niño que nunca imaginé encontrar,
nuestro abuelo Isaac, encorvado, respirando con dificultad, con una tablet en la mano donde parpadea el logo de la fundación. Sus ojos se abren al vernos. «Isaac», exclamo, mezclando alivio y confusión. «¿Qué haces aquí?» Él alza la mirada, la tablet tiembla en sus manos. «Tú, no debiste ver esto», susurra. «Esto es más grande de lo que saben». Detrás de él, el pasillo se ilumina por completo, guardias, cámaras, y el eco de un altavoz atronador. Autoridad máxima alerta, intrusos en el nivel crítico. Neutralícenlos. Mis rodillas amenazan con ceder, pero me aferro al hombro de Mateo y de Isaac. El cuaderno late en mi mochila como el corazón de un animal acorralado. El eco del altavoz retumba en mi cerebro, marcando el compás de una decisión irreversible: continuar con la huida o enfrentar las balas y exponer la verdad, cueste lo que cueste. El siguiente paso se acerca como un precipicio. La puerta de salida está a unos metros, pero a medio camino está el abuelo, con sus últimos alientos y un mensaje que podría cambiarlo todo. Aceleré el paso, arrastrando a Mateo y a Isaac tras de mí, con el corazón retumbando como un tambor de guerra. La salida estaba a la vista, una pesada puerta corrediza con una palanca oxidada. Sabía que, si lograba accionar esa palanca, nos esperaba el aire libre y la luz del día, pero también la persecución implacable de la fundación. Miré a mi hermano. Sus ojos, empañados de miedo y gratitud, eran un espejo de mi propia determinación. «Tú jalas la palanca», le susurré, «yo cubro tu espalda». Él asintió con un temblor imperceptible y se giró para tirar con fuerza. El chirrido metálico retumbó en el túnel, y en ese instante los guardias volvieron a aparecer, pistolas alzadas, gritos ahogados. Sus balas rebotaron contra el acero, salpicando chispas a nuestro alrededor. Isaac, con la tablet aún en la mano, dio un paso adelante, débil pero firme. «Busquen los archivos de Aurora», jadeó, «están en la nube». Mateo torció la palanca, el mecanismo cedió y la puerta se abrió con un golpe seco. Un chorro de luz nos recibió, cegándonos momentáneamente. Di un paso al frente, arrastrándolos conmigo, y salimos al muelle húmedo, con el Támesis brillando bajo el amanecer. El olor a agua salada me golpeó la garganta. Por un momento, sentí la posibilidad de libertad. Corrimos hacia un viejo camión de carga aparcado cerca, con las llaves puestas y el motor en marcha. Mi voz sonó rasgada. «Dentro, rápido». Entrelazamos nuestras manos y nos lanzamos al asiento trasero. Mateo pisó el acelerador, y el camión chirrió antes de arrancar. Sentí un soplo de alivio al dejarnos atrás los gritos y la sirena distante de la alarma. Isaac apoyó la cabeza contra la ventanilla, la tablet aún iluminada sobre sus rodillas. «Los datos», susurró débilmente, «está todo ahí. La verdad se filtrará al mundo». Miré a mi hermano, sudoroso y exhausto, y por primera vez desde que empezó este infierno, supe que no estaba solo. Habíamos sobrevivido a mentiras de sangre, a traiciones urdidas por el miedo, a la sombra gigantesca de un proyecto que nos convirtió en piezas de ajedrez. Pero habíamos vencido la tentación de huir de la verdad, la habíamos abrazado. El camión giró hacia un puente iluminado, y vi la silueta de Londres desdibujada en el alba. Mis manos apretaron el cuaderno contra mi pecho, como si en esas páginas estuviera mi salvación y mi condena. Con voz queda, hablé a la cámara interna de mi voz de IA. Nunca creí que la mentira pudiera fundirse con la sangre, que el engaño viviera tan cerca de mi piel. Pero aprendí que el dolor, cuando se enfrenta, deja una cicatriz distinta, una marca de valentía. Hoy, salgo de este túnel no solo como un narrador, sino como un hombre que renace de sus propias sombras. Mateo me lanzó una sonrisa cansada. «¿Y ahora qué?», preguntó. Miré al horizonte, al río plateado que separa lo conocido de lo inexplorado, y sentí que mi vida comenzaba de nuevo. «Ahora, contamos la verdad». El motor rugió y el camión se fundió con el amanecer, dejando atrás el túnel, la fundación y el peso de los secretos que nos definieron. El dolor dejó de doler y se convirtió en fuerza. Y así, con el cuaderno abierto y la mirada al frente, cerré este capítulo de mi vida y abrí otro, un camino hacia la redención y la justicia.